Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar dando la primera parte de esta enseñanza que vamos a estar dividiendo en por lo menos dos partes, donde vamos a estar hablando del olvido y el abandono. Y el propósito de estas enseñanzas es reconocer el abandono y manejarlo efectivamente. El verso bíblico o la base bíblica está un poco extensa. La encontramos en Job 19, versos 13 hasta el 19. Voy a estar haciendo uso de la versión Reina Valera en el día de hoy. Hizo alejar de mí mis hermanos, y positivamente se extrañaron de mí mis conocidos. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas les rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. En levantándome hablaban contra mí. Todos mis confidentes me aborrecieron, y los que yo amaba se tornaron en mi contra. Oremos. Padre, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza y adoración. En el día de hoy, Padre, vamos a estar hablando esta primera parte del abandono. Trae sabiduría. Que tu espíritu ponga tu palabra, Señor, en mis labios. Guíame para la gloria de tu nombre. Que tu palabra traiga sanidad a nuestra vida. Que tu palabra nos dé las herramientas que necesitamos para enfrentar este mal. Que tu palabra traiga la sanidad que necesitamos para pasar este proceso, esta situación. Que tu palabra, Señor, se convierta en la lámpara a nuestros pies que nos muestre el camino. Pero que sea tu palabra y no palabra de hombre. Que sea tu palabra que glorifica tu nombre. Que sea tu palabra que tiene poder. Que sea tu palabra por el cual fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que vemos. Que sea tu palabra, Señor, que todo lo que existe ha sido hecha por ella. Que sea tu palabra que está llena de autoridad. Que sea tu palabra que no retorna a ti vacía. Que sea tu palabra. Espíritu Santo, fluye, toma dominio, toma control. Alcanza a las personas que han de escuchar la enseñanza. Lleva la enseñanza a las personas que la necesitan. Abra sus oídos, prepara sus corazones. Limpia los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar profundizando en este verso, pero antes de profundizar, me gustaría revisar lo que el verso nos está diciendo de la situación en la que esto se da. A este punto de la historia, Job ya está consumido por la lepra. Dice la Biblia que agarraba pedazos de tiestos y con eso se rascaba, que para poder soportar un poco, él estaba sentado en cenizas. Así que la condición de Job había llegado a lo más bajo que podía llegar en aquel entonces. Y que cuando llegó a lo más bajo, el abandono, el rechazo y el olvido hicieron acto de presencia. Y en este versículo, la apertura, Job habla, y cuando dice hizo alejar, se está refiriendo a Dios. Pero quiero que entiendas y veas cómo Job menciona las posiciones de su vida. Dice mis hermanos, hablando de familia, mis conocidos, hablando de sus relaciones sociales, los moradores de la casa, hablando de la gente que vivía allí, sus empleados y hasta su esposa. O sea, Job fue abandonado de todos cuando llegó a lo más bajo. Como ustedes saben, yo he testificado múltiples veces aquí en Palabra y Presencia que yo fui un drogadicto, que fui ambulante, así que yo entiendo lo que es llegar a lo más bajo. Entiendo la sensación de abandono a la que Job se está refiriendo. Sin embargo, esto de llegar a lo más bajo
No es simplemente con la drogadicción, en el caso de Job, una enfermedad como la lepra. Esto también acontece cuando llegamos a lo más bajo de nuestros recursos económicos y entramos en crisis económica. Esto también es cierto cuando entramos a lo más bajo en nuestra salud emocional y sucumbimos ante la depresión. Esto también es cierto cuando sucumbimos a lo más bajo de las situaciones de la vida y entramos en una crisis prolongada. Esto es cierto cuando entramos en lo más bajo en nuestra relación matrimonial y ahora el divorcio está siendo una opción. Esto es cierto en lo más bajo de que todas las cosas que están pasando en mi vida y en mi trabajo y ahora renunciar y tirarme a morir es una opción. Cuando llegamos a lo más bajo de nuestra vida, sea cual sea el punto que estamos enfrentando, y es cuando llegamos a lo más bajo, cuando más vulnerables estamos, cuando más difíciles son las cosas, que es como si el diablo se preparara para cerrar con broche de oro, y las personas que nosotros pensamos que iban a estar ahí, ahora se olvidan de nosotros, ahora no tienen tiempo para nosotros, ahora nos abandonan, ahora nos dan la espalda, ahora hablan de nosotros, lo más bajo. Si somos honestos, todos hemos estado en esa posición en un momento dado. No importa qué tan alto estés en una posición, en otra área de tu vida puedes alcanzar lo más bajo. No importa cuántos títulos tengas, en algún momento dado vas a llegar a lo más bajo. Y es en ese momento donde vamos a experimentar y a comer el amargo fruto del abandono. El abandono fue tan intenso que Job dice que fue un forastero ante los ojos de estas personas. Y un forastero es un extraño, es alguien que apenas viene llegando y no pertenece al lugar. Todo lo que había le pertenecía a Job, todo lo que había sido producto de la bendición en la vida de Job. Y ahora que Job estaba en lo más bajo, las personas seguían disfrutando el fruto de las obras de Job, pero lo trataban a él con indiferencia. ¿Alguien se relaciona con esto? Cuando las personas se benefician del fruto de tus manos, pero a ti te tratan como si tú no pertenecieras al lugar. Yo he estado en lugares y he vivido con personas que me han hecho sentir como un extranjero en mi propia casa, que no tienen problemas para beneficiarse de mi arduo trabajo, pero tenían problemas para tratarme en la manera que yo debía ser tratado. Y llega al punto de decir: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Algunas personas usan la palabra espíritu. ¿Alguien está viendo la condición en la que se encuentra Job? Porque ahí hemos estado, especialmente es muy probable que si en este tiempo de pandemia el COVID ha infectado tu casa, es muy probable que hayas experimentado esto y que las personas se hayan olvidado de ti y que muchos que se llamaban amigos ni te han llamado, y lo sé porque yo lo viví. Y es un momento difícil, pero todavía va más lejos. En Job 2:11 leemos: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamitas, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Y quiero hablar de un tema que es delicado: presentes pero ausentes. Y se escucha contradictorio, pero esta es la realidad. La Biblia nos enseña que los amigos de Job, cuando se enteraron de la crisis que Job estaba pasando, dejaron lo que estaban haciendo con prontitud. No sé si fue en caballos, no fue si fue en camellos, no fue si fue en burros, no fue si fue en asnos, no tengo idea en qué fue, si fue en mula, en lo que haya sido. El evento es que estas personas hicieron un alto y viajaron a donde se encontraba Job. Y que la intención de estas personas fue llegar juntos para apoyar a su amigo, para darle consuelo, para decirle estamos presentes. Estas personas, escucha, estas personas tenían toda la intención de ejercer la función y desempeñar las responsabilidades y cumplir las expectaciones de alguien que está bajo el título de amigo. Estas personas salieron del lugar en el que estaban. La Biblia
no nos dice las cosas que dejaron. Pero en el tiempo de Job, los estudiosos entienden que Job era contemporáneo con Abraham. Así que estas personas, al igual que Job, debían de ser personas que tenían buena posición económica, eran personas que tenían responsabilidades, porque por naturaleza tenemos la tendencia de crear relaciones con personas que se mueven en el mismo círculo que nosotros nos movemos. Es muy raro establecer relaciones íntimas con personas que están en círculos más arriba o en círculos más abajo. Así que si Job, la Biblia se toma todo el tiempo de decirnos que Job tenía una economía sólida. Es por eso que cuando empezamos el libro de Job, la Biblia nos dice, y era el dueño de tantos burros, asnos, camellos, tenía tantos siervos, tantos hijos, tantos hijas, y todo esto porque no había moneda, y la riqueza y la posición de un hombre se medía por los bienes que poseía. Entonces, Job viene de este círculo, así que es muy probable que estas personas vengan de un círculo parecido, y estas personas hacen un alto en todo lo que están haciendo para venir a soportar a sus amigos, así que ellos tenían toda la intención de hacerlo. Sin embargo, si usted ha leído el libro de Job, sabe que la historia no termina de esa manera. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 19, 21 y 22 leemos: «Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de mis carnes?» Durante 7 días ellos estuvieron en silencio, no hablaron, pero cuando la conversación inicia, cuando la conversación comienza a fluir, nos damos cuenta que las acciones y las intenciones de estas personas eran algo muy distinto. Las intenciones no son suficientes, amado. Tener buenas intenciones no es suficiente. Un consejo, una recomendación, cuando usted se encuentre con alguien que está en crisis, no le digas palabras parecidas a esta. Si necesitas algo, me llamas, o aquí estamos para lo que necesites. No hagas eso. Tus intenciones no son suficientes. Son tus acciones lo que van a hacer la diferencia. En mi caso, una de las cosas que más me impresionó fue que cuando la congregación se enteró de que estábamos luchando al COVID, de que el COVID había entrado a la casa, hubieron personas que llegaron y aunque no tuvieron contacto con nosotros en el balcón de la casa, dejaron comidas, otros flores, otros frutas. Pero fue impresionante ver cómo estas personas no dijeron, no preguntaron, nunca mandaron un texto diciendo aquí estamos, sencillamente llegaron y con sus acciones nos dijeron todo lo que tenían que decirnos. Y con toda honestidad corrimos con la bendición de que no tuvimos necesidad de ningún tipo. Mi suegra, estuvo ahí en todo el proceso y estuvo cocinando y estuvo trayendo comida. Así que a diferencia de otras personas, yo no la pasé tan difícil en esa área. Dios se encargó y tuvo misericordia de que todas las facetas de la vida estuvieran satisfechas. Y aún así, esas personas me marcaron positivamente. Así que estas personas, los amigos de Job salieron con la intención, pero ahora sus acciones están haciendo otra cosa. Y entonces, ¿cuál es el problema entre que crea esa discrepancia entre la intención y la acción? Es la desconexión emocional. Ellos amaban a Job. Tienes que entender, estos son verdaderos amigos. Estas personas no son hipócritas. Estas personas salieron de donde estaban, dejando lo que tenían que hacer, buscaron personas que se quedaran a cargo de sus bienes, ovejas, lo que fuese, para ellos salir a apoyar a Job. Así que estas personas son verdaderos amigos. Es uno de esos casos donde los amigos de verdad no dan el fruto que tienen que dar, y aquí te voy a dar la explicación de por qué esto pasa. Es porque en esta situación hay una desconexión emocional. Los amigos de Job no pueden entender por qué Job está pasando lo que está pasando. Y si usted presta atención a todo este debate en la historia de Job entre sus amigos y él, es un debate teológico donde ellos intentan decirle a Job que todo lo que le estaba pasando es que él había pecado, que confesara su pecado para que Dios lo sanara. Era eso, era toda la historia.
De hecho, hay tanta desconexión emocional que uno de sus amigos le dice, si tus hijos pecaron, Dios los mandó donde deben de estar, diciéndole, Dios mató a tus hijos porque pecaron. Hay una desconexión emocional total y es provocada por una diferencia teológica. No quiero seguir profundizando en esto porque la cosa se va a poner bien fea. Pero ¿a cuántas personas nosotros hemos herido por diferencias teológicas? ¿A cuántas personas nosotros hemos marginado por opiniones religiosas? Y no estoy hablando de falsas religiones, no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de lo obvio, no estoy hablando de hermanos en la fe, desconocían emocional, hermanos en la fe genuino, creyentes genuinos, hombres y mujeres de Dios, pero por nuestra desconexión emocional provocada por diferencias teológicas, porque ese es todo el debate. Lea la Biblia, vaya al libro de Job y comience, se va a dar cuenta de que todo lo que están hablando ellos es la diferencia de cómo uno ve a Dios y cómo otro ve a Dios. Y esto es lo que crea el problema, la desconexión emocional. Y la desconexión emocional siempre tiene una causa. La desconexión emocional va a ser el producto de un no sé, un no puedo entender, un no puedo verlo, y va a tener otra base que puede ser teológico, puede ser social y aún emocional, ideológico. Pero este es el proceso que va a crear la desconexión emocional, porque la desconexión emocional no es nada más y nada menos que la falta de conexión entre las dos partes. Es ese puente que ha sido roto y ya las dos partes no pueden llegar a estar en un acuerdo. Y los ingredientes para ese puente son los que acabamos de mencionar. Y terminamos hiriendo a personas que genuinamente teníamos el intento o la intención de ayudar. Y en el día de hoy vamos a dejar esta introducción, esta primera parte, hasta aquí. En la próxima enseñanza vamos a continuar con el olvido. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.